Me parece que la mayoría de nosotros nos hemos imaginado en algún momento cómo sería nuestra vida si hubiéramos escogido otro trabajo, otra carrera, otro oficio. Y nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si aceptaba aquella oferta, el trabajo en aquella empresa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estudiado contaduría, finanzas, química, medicina? ¿Qué hubiera pasado si continuaba con el oficio de mis padres? Quizás muchas cosas serían diferentes, pero ¿alguna vez se han preguntado cómo sería si el Señor nos hubiera llamado como apóstoles? Sé que al leer los evangelios solemos ponernos en el lugar de los apóstoles, pero ¿cómo sería si realmente el Señor nos hubiera llamado a alguno de nosotros a ser un apóstol en aquel momento? Tal vez alguno se identifique más con Pedro o Juan y haga algunas conjeturas. Lo cierto es que su vida no habría sido nada fácil. Eso lo podemos garantizar. Dolor, persecución, lágrimas. Va a decir el apóstol Pablo más adelante en ese pasaje, una sentencia de muerte, vivimos como sentenciados, somos un espectáculo del mundo, dice el apóstol. Y todo eso, hermanos, combinado con gozo, el gozo de ver el nacimiento espiritual de nuevos creyentes, el gozo de ver la iglesia crecer y avanzar a nuevos lugares, el gozo de oír el nombre de Jesús de parte de los labios de un judío o de un pagano. Puede ser que a alguien le parezca infructuoso esto de imaginarnos cosas que no son así y que jamás ocurrirán porque no puede haber más apóstoles. Pero digo esto porque este capítulo nos ayuda a ponernos en los zapatos del apóstol Pablo. Si nos hemos preguntado cómo sería esa vida, Pablo nos lo dice en el capítulo 4. Es más, Pablo le dice a los corintios cómo era el ministerio apostólico y nos deja ver algo de su carácter y corazón. Pablo amaba a la iglesia en Corinto y estaba preocupado por ellos. El apóstol quería que entendieran lo que significaba el ministerio de los apóstoles. Y Pablo habla en los términos más claros. No es un estrellato, no es una competencia, es un llamado sobrenatural. Pero es también una obra de sacrificio, servicio y amor. ¿De dónde habían sacado los corintios esas ideas incorrectas acerca de la iglesia y los apóstoles? Eran fruto del orgullo, según lo que nos dice el apóstol Pablo, y de los moldes de lo que aquella cultura apreciaba más, como de la sabiduría de la que habló el apóstol en el capítulo 2. Esa sabiduría de palabras, de elocuencia, de personajes que sobresalen. Lo que hace el apóstol es renovar el entendimiento de esa iglesia. Vimos eso en el capítulo 3 con las metáforas que Pablo nos dio. ¿Se acuerdan? La labranza, los labradores. El edificio, los constructores. Y por último, el templo de Dios. La iglesia es todo eso a la vez. Luego aquí, el apóstol procede a hablar con el corazón en la mano, como para decir, todo esto lo hago por ustedes. Lo que estoy diciendo en este momento, nos va a decir Pablo, pero también todo lo que vivo como apóstol, lo que estoy sufriendo es por ustedes. Yo recuerdo, hermanos, que en las pirámides de Chichén Itzá, unas de las que están en la entrada, que no es muy grande, creo que es una especie de patio, pero tenía un motivo en el que salía un maya con un corazón en la mano, enseñándoselo a otros que lo están viendo. Y la explicación de eso es muy interesante, que ellos veían el líder ideal como alguien que puede hablar de esa manera, que se entrega de esa forma, como si se entregara a sí mismo. Esa es la forma en que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje. Y podemos ver eso en 3 apartados. En primer lugar, Pablo hace una descripción de los apóstoles o del ministerio de los apóstoles. Ese es el primer punto. En los versículos 1 y 2, Pablo hace una descripción de los apóstoles.
En segundo lugar, Pablo nos dice quién es el juez final de los apóstoles. Versículos 3 al 5, el juez de los apóstoles. Y por último vemos en los versículos 6 y 7 la razón por la que Pablo ha venido diciendo todo esto. La razón por la que Pablo dice esto. Otra vez, la descripción de los apóstoles en primer lugar, el juez de los apóstoles en segundo lugar, y la razón por la que Pablo dice esto en tercer lugar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hemos cortado la idea del pasaje. Pablo va a seguir abundando más en esto en los próximos versículos. Pero veamos entonces esa descripción que hace Pablo de los apóstoles. Pablo dice, versículo 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué significa eso de ténganos? Hay que recordar lo que Pablo venía diciendo, lo que acababa de decir. En el capítulo 3, versículo 21, el apóstol dijo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No hay motivo para gloriarnos en los hombres. Pablo le está diciendo a la iglesia, todo es suyo. Nosotros le pertenecemos a Cristo, Cristo a Dios. Entonces, Pablo dice, la manera en que yo quiero que piensen del ministerio apostólico, la manera en que deben considerarnos, es esta: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vean, hermanos, que esto corrige un doble peligro. Un peligro para los corintios era que pensaran menos del ministerio apostólico. ¿Qué iba a producir eso? Si en su corazón despreciaban a Pablo, no iban a recibir su palabra, no iban a recibir el mensaje. Y como los apóstoles eran los mediadores de esa revelación divina, no iban a tener evangelio. Un peligro grande. Pero Pablo nos da palabras para describir el ministerio apostólico que le permitirían a los corintios evitar otro peligro. Pensar más de los apóstoles de lo que son. Tenerlos en otro lugar que no les corresponde. Y Pablo dice que los corintios tenían que considerar a los apóstoles como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa descripción corrige la idea de esas dos maneras. Por un lado nos deja ver el llamado tan alto que tenían los apóstoles, pero por otro lado nos deja ver que ellos estaban en sujeción a Cristo. Estaban bajo autoridad. No iban a hacer lo que se les ocurriera a ellos, sino lo que Cristo les revelara. Servidores de Cristo, dice Pablo. Los apóstoles, aunque con un llamamiento muy alto entonces, estaban por debajo de Cristo. Tan debajo como está un servidor de su Señor. Y la palabra tiene que ver, encontramos una idea similar, junto con la idea de administradores, en aquella parábola del siervo fiel. El Señor pone al siervo fiel sobre su casa. ¿Y qué tiene que hacer el siervo? Pablo nos lo va a decir en el versículo 2. Tiene que ser fiel, fidelidad. Servidores de Cristo, entonces, nadie más podía tomar ese lugar. Y los corintios tenían que aprender a pensar en los apóstoles de esa manera. No podemos usurpar su función, pero también hay que reconocer que ellos están por debajo de nuestro Señor. Ellos hacían la voluntad de Cristo. Ellos trabajaban para Cristo. Pero también nos dice Pablo que eran administradores de los misterios de Dios. Y esto nos deja ver que las cosas que los apóstoles trataban no eran suyas, no les pertenecían. Pablo no dice dueños de los misterios de Dios. Pablo dice administradores. Lo habían recibido como una comisión y tenían que aprender a utilizar esas verdades, que son los misterios de Dios. Las verdades que Dios ha revelado en su evangelio. Verdades grandiosas, conocidas y claras, pero a la vez incomprensibles. Dios había otorgado esta tarea a los apóstoles. ¿Cuál es la implicación de esto? Nos dice el versículo 2.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este llamado, pues, llevaba consigo una responsabilidad monumental: fidelidad. Fidelidad a Dios, el ser un buen siervo y fiel como el de la parábola, que se puede describir como el conocimiento y la rectitud. La forma en que los apóstoles abrazarían este llamado para decir: Señor, esta es la comisión que nos has dado. Y esta es la manera en que vamos a vivir, de forma justa, de forma santa, de forma piadosa, ante ese llamado. No es difícil entender esto. Pero ¿quién era el indicado para juzgar de manera completa y definitiva si Pablo estaba siendo fiel o no? Por la manera en que el apóstol habla, da la impresión de que algunos en la iglesia se pensaban jueces aptos como para pasar sentencia sobre la fidelidad de Pablo y decir: Pablo, tú no estás haciendo las cosas bien. El apóstol no solo lucharía entonces con críticas de fuera, todo el pueblo judío en ese momento lo estaba persiguiendo, también críticas desde dentro de la iglesia, probablemente imputándole motivaciones incorrectas. Esto, hermanos, nos lleva al próximo punto. Entonces, en segundo lugar, tenemos al juez de los apóstoles. Pablo nos va a hablar de cómo el Señor estaba por encima de los juicios que ellos pudieran hacer de Él. El apóstol dice en el versículo 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. A Pablo no le importaba la forma en que pudieran juzgarlo los corintios o un tribunal humano. Pero esto nos empuja a distinguir a qué se está refiriendo el apóstol. Piensen bien eso. ¿Será acaso que Pablo está diciendo: ustedes no tienen derecho de decirme nada acerca de cómo hago las cosas o vivo mi vida? ¿Será que Pablo estará diciendo algo así? No. Esa no es la manera en que el apóstol concibe el ministerio apostólico, como si Pablo fuera alguien intocable o invencible. ¿Se acuerdan cómo reaccionó el apóstol Pablo cuando el apóstol Pedro muestra hipocresía con los judíos que habían llegado y se empieza a comportar de una manera diferente? Y Pablo lo reprende. Pablo reprendiendo al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que aunque en su enseñanza eran inspirados por Dios, en su vida cotidiana, eso no significaba que no tuvieran pecado. Así que el apóstol no se puede estar refiriendo a que él de alguna manera fuera invencible o intocable. De hecho, vean, aún más, vean el capítulo 6, por favor, de esta carta. Pablo les va a decir en el versículo 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hay una tensión ahí. Por un lado, Pablo está diciendo, y ese es nuestro pasaje: no juzguéis nada antes de tiempo. Y por otro lado, Pablo les va a decir más adelante: ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Cómo es que no van a juzgar las cosas de esta vida entonces? Y poner orden entre un hermano y otro cuando hay un pleito. Pero ¿a qué se está refiriendo entonces al apóstol? Hemos visto a qué no se refiere. Pablo no era intocable. El punto, hermanos, detrás es que hay juicios que los corintios sí debían hacer y una manera correcta para hacerlo. Pero hay otros juicios y otra manera que Pablo les está diciendo le corresponde solo a Dios. Y por eso Pablo apela al tribunal divino, diciendo: es Él el que me va a juzgar al final. El que va a emitir el veredicto, la sentencia de si estoy siendo fiel al final, es Dios. ¿Cuál sería el problema?
que los corintios estaban juzgando a Pablo de una manera incorrecta. No por razones lícitas. Si hubiera sido así, ¿qué hubiera hecho Pablo? Las hubiera recibido. Tienen razón, estoy mal, perdón. Como en muchas veces lo vemos en su carta, cuestionándose sus motivaciones, revelando su corazón y mostrándonos que era un hombre preocupado por la forma de guardar la santidad y de mostrar ese amor a la iglesia. Es más, ni aún Pablo, nos dice él, en el versículo 3, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo está diciendo esto: en mi ministerio, Corintios, con ustedes, me he conducido de manera irreprensible. Si hay alguna objeción, no tiene que ver con la forma en la que yo he andado entre ustedes. Y entonces es un juicio injusto. Los corintios estaban tomando una pretensión, un lugar que no les correspondía. Por eso es tan importante que Pablo aclarara cuál era la función de los apóstoles, servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Porque estaba el peligro de que su ministerio fuera despreciado por esa iglesia. Y entonces, ¿verdad? Esto que se estaba dando del envanecimiento y el orgullo ahí, despotricara todavía más y trajera un mayor peligro, una división en la iglesia. Pablo está diciendo, el Señor es el juez final, a Él apelo. Él va a evaluar mi fidelidad, porque puedo decir que no tengo nada en mi conciencia que me reprenda en cuanto a la forma en que me he conducido con ustedes. Por esto, Corintios, nos dice el apóstol, ya que es el Señor el que juzga de manera definitiva, exhaustiva y final, no alberguen la pretensión de que ustedes pueden hacer lo mismo. Vean el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hay cosas que podemos ver y debemos juzgar rectamente. Hay cosas que no podemos ver y no podemos juzgar. Y si lo hiciéramos, estaríamos siendo injustos, parciales. Eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Las intenciones del corazón. ¿Podrían acaso saber los corintios las intenciones del corazón de Pablo? No. Lo que veían era su conducta externa. ¿Cómo se había conducido el apóstol? Pablo dice, de nada tengo mala conciencia. Irreprensible, irreprensible. Si lo estaban juzgando, era por otra cosa. Era por de un modo injusto. Una motivación incorrecta. Podemos juzgar las cosas de esta vida. Debemos juzgar las cosas de esta vida. Pero no podemos juzgar las intenciones del corazón. Eso le corresponde al Señor. Y en su segunda venida, Pablo nos lo dice, lo va a mostrar. Lo que está oculto en las tinieblas, las intenciones de los corazones, va a salir a la luz. Y cada uno, dice el apóstol, va a recibir su alabanza de Dios. Los corintios, aparentemente algunos de ellos, pretendían conocer las intenciones de Pablo. Pero por si había alguna duda, el apóstol no dudaba en descubrirle su corazón. Pablo no tenía nada que esconder. Y de manera impresionante, de manera misericordiosa, condesciende con ellos, hermanos, para hablar de esta manera, como lo hace en los siguientes versículos y como lo va a hacer a lo largo de todo este capítulo. Aún con esa ironía, y les va a decir, ustedes no tienen ni idea de lo que es el ministerio apostólico. Porque Pablo nos va a decir que el ministerio apostólico consiste en identificarse con Cristo en sus sufrimientos. No es ser un protagonista, no es hacer una competencia de orgullo, de premios, a ver quién recibe el mayor, yo quiero la atención de ustedes. No, Pablo va a decir, es tener esta sentencia de muerte día con día. Pero esto lo hago, otra vez nos va a decir el apóstol, por amor a ustedes.
Vemos entonces, en tercer lugar, la razón que Pablo tiene para decir esto. Ese es nuestro tercer punto. Pablo dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Este, hermanos, es el versículo más difícil que me ha tocado ver hasta ahora en mi exposición de esta carta. Ustedes dirán, hermano, pero pues está claro, las palabras están ahí, las palabras están claras. La palabra que Pablo utiliza para ejemplo, esa palabra, es muy difícil de traducir. Y ha habido discusión en la historia de la iglesia de qué está diciendo Pablo exactamente con esto del ejemplo. Lo mismo con esto de para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Escrito en dónde? ¿Escrito por quién? ¿Escrito en el pasado? ¿Escrito en ese momento? Hay dificultades en este pasaje. Por un lado puede ser que Pablo esté diciendo, Corintios, lo que estoy diciendo quiero que lo apliquen a mí y a Apolos. En todo caso sería redundante, porque el apóstol ha dicho ya en el capítulo 3 qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales han creído. Pero si entendemos la palabra ejemplo de otra manera, como el sustantivo lo admite en griego, puede ser que lo que Pablo está diciendo es, todo esto lo he dicho aplicándolo a mí y a Apolos, pero ustedes saben a quién le queda el saco. Como si Pablo quisiera evitar mencionar por nombre a las personas a las que esto pudiera aplicar, como esperando que la iglesia discierna y diga, estábamos equivocados. Y los líderes que tenemos en este momento hay que considerarlos de esta manera. Y ellos también deben aprender cuál es la función que Dios les ha dado. Si Pablo y Apolos son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, y estos otros hombres que tenemos en Corinto no son apóstoles, pero son nuestros líderes, caben también bajo eso que dice el apóstol. Deben comportarse como servidores, deben comportarse como administradores de los misterios, deben ser fieles y debemos tener cuidado en la manera en que los juzgamos. ¿Sí me explico, hermanos? Me inclino a pensar que eso es lo que Pablo está diciendo. Que está diciendo, les he dicho esto, aplicándolo a Apolos y a mí. Pero ustedes saben en la iglesia cómo aplicar esto. Los hombres que hay, los líderes que hay, la forma en que deberían entender esto. De esa manera, Pablo nos dice, y esto no, de esto no hay duda, no hay dificultad. Pablo dice, esto lo he dicho por amor a ustedes. ¿Qué está diciendo? Para su beneficio, para que puedan pensar de una forma congruente con las Escrituras, para que sepan lo que significa el que se gloríese en el Señor. Yo creo que Pablo, cuando está diciendo que aprendieran a no pensar en ellos más allá de lo que está escrito, son las referencias que Pablo ha venido haciendo del Antiguo Testamento. El que se gloríese en el Señor, las metáforas que Pablo nos ha presentado, la forma en que la Escritura concibe a la iglesia y a los ministros. Y Pablo está reemplazando esas malas ideas, esas ideas incorrectas, orgullosas de lo que significaba ser un apóstol y un ministro, por estas ideas de la Escritura, que venían de la Escritura, que eran congruentes con ella. ¿Qué era lo que Pablo quería lograr? Nos lo dice también aquí, que no se envanecieran. Versículo 6, al final dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Parece que el apóstol se distancia aquí, como diciendo, ustedes se están jactando de algunos que hay ahí también entre ustedes. Y si yo no tengo esto va a escalar. En el versículo 7, Pablo llega al fondo de la cuestión y nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Acaso te distingue el nombre de Pablo? ¿Te distingue el nombre de Apolos, de Cefas, como el apóstol ha venido diciendo? Por supuesto que no. La identidad de los corintios estaba enraizada en la persona de Cristo, no de algún otro. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El apóstol da aquí un principio para destruir el orgullo. ¿Cuál es ese principio? La gracia de Dios. ¿Cómo los corintios iban a mortificar esas ideas, iban a destruirlas? Pensando en la gracia de Dios. Pensando todo lo que recibimos de parte de Dios. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea esta vida, sea la muerte. Todo. Debían pensar ellos. Es algo inmerecido. No merecemos esas bendiciones, no merecemos los dones que Dios nos ha dado, no merecemos los hombres que Dios ha puesto para que nos estén trayendo la palabra, no merecemos estar en una iglesia y así sucesivamente. No hay razón entonces, no hay lugar para la jactancia, para el orgullo. De esa manera, el apóstol con la gracia combate el envanecimiento, la soberbia que podía haber en la iglesia o en algunos miembros. Ahora, he dicho todo esto hablando acerca de los corintios y de Pablo, pero llegamos a la parte difícil. Bueno, ¿y cómo aplicamos eso? Esta no es la iglesia de Corinto, no tenemos a ningún apóstol, ni lo vamos a tener, estamos claros en eso. Pero ¿cómo aplicamos lo que el apóstol dice? Bueno, vamos a empezar por lo de la gracia, porque esa parte es más fácil. Si llevamos ese principio hasta lo más profundo de nuestro corazón, podemos decir lo mismo. Es cierto, todo beneficio, toda cosa buena, todo don, todo regalo, toda bendición es por gracia. No la hemos ganado, no la hemos conseguido nosotros, no nos pertenece a nosotros tampoco. Son cosas que Dios ha decidido regalarnos. Y si ya las hemos recibido, ¿por qué nos jactamos como si nosotros las hubiéramos ganado? ¿Por qué pensamos, hermanos, que tenemos algún derecho sobre las cosas que Dios nos ha dado cuando le pertenecen a Él, cuando nos las ha dado por gracia? Sea la vida, sea la salud, sea la familia, sea la iglesia, todo. Nada nos pertenece. Ha sido un regalo. Y por eso es que no hay lugar para el orgullo en nuestros corazones. No debería de haber si pensamos de esa manera. Lo hemos recibido. ¿Por qué nos comportamos entonces como si tuviéramos algo que reclamar? ¿Por qué si somos tan privilegiados nos encaprichamos como si no lo fuéramos? Pues la respuesta es circular, no es así. Va otra vez al orgullo. A la pretensión de pensar por un momento, de alguna forma, que somos nosotros los que hemos producido esas cosas. La gracia de Dios es fuente de bendición, pero también es el antídoto para el orgullo. Y no puede haber nada más contrario a Dios en el corazón de una persona, mucho más de un cristiano, que el orgullo. Más de un cristiano reformado, si me dejan decirlo de esa manera, porque creemos en las doctrinas de la gracia. No es solo que no compagine la doctrina que mantenemos y la verdad de la gracia con el orgullo, es que es totalmente opuesta. El orgullo es totalmente opuesto a la gracia. Recordemos pues, hermanos, que la vida cristiana comienza con la gracia, continúa por la gracia y culmina gracias a la gracia de Dios. Y eso es algo que debemos recordar una y otra vez. En segundo lugar, y aquí es donde hay que pensar bien en el arte de cómo aplicamos
esto. Aquí se pone más difícil. Pablo ha venido hablando del ministerio apostólico. Y va a ser más claro cuando avancemos en el pasaje. Por ejemplo, vean en el versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pero la pregunta es, ¿hay una manera en que podemos aplicar eso mismo que Pablo dice para nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque los ministros de Cristo, los pastores, encajarían en la descripción del versículo 1. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que déjenme empezar por esto, hermanos. Siguiendo el balance tan fino con el que Pablo habla, debemos tener cuidado con los juicios que emitimos y la forma en que lo hacemos. Hay un equilibrio, una prudencia difícil de hallar. Y creo que esto es algo que encontramos en un cristiano entre mil. Quizás estoy exagerando, pero para ponerlo en esos términos. La virtud de discernir con cuidado, concienzudamente y aplicar la Escritura para emitir un juicio correcto y sano, que honre la verdad y al mismo tiempo los límites establecidos por Dios. Que juzgue las cosas de esta vida, pero que reconozca que no podemos conocer las intenciones del corazón. Si no juzgáramos las cosas de esta vida, si no evaluáramos un árbol por sus frutos, si no evaluáramos a un ministro, a un pastor, y lo digo por mí, si no me evalúan conforme a las Escrituras, estarían siendo terriblemente negligentes. Por otro lado, si no reconocemos el límite de nuestros juicios, el carácter temporal y falible que estos tienen, nos convertiremos en algunos de los seres más soberbios sobre la faz de la tierra. ¿Y quieren un ejemplo bien claro, hermanos? Abran casi cualquier predicación que tenga comentarios de algún buen predicador en las redes sociales. Es impresionante la cantidad de cosas que la gente pone allí, con enseñanzas muy buenas, de predicadores muy buenos. No, yo no estuve de acuerdo porque aquí el hermano dijo que sabe qué, que la ilustración que... ¿Qué? ¿A ti quién te puso como el juez? ¿A quién le interesa tu opinión? Para que la leamos en un foro internacional. ¿Se dan cuenta? Digo el ejemplo de las redes porque, hermanos, han dado una oportunidad que antes no existía. ¿Quién iba a conocer lo que alguien opinaba antes? Quizá en un periódico, algún escritor, algún columnista. Después vino la televisión y pues alguien que tuviera cámara, ¿no? Pero en las redes sociales la voz de una persona se potencializa. Es como un podio que se pone sobre el mundo. Y el orgullo ahí aflora, pero inevitablemente. Alguien pone un comentario. No sé, esto sí lo voy a decir claramente, pero veía un comentario que puso el pastor Héctor Bustamante hace unos días. Y los comentarios de la gente, no. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa? Como si les hubieran dado de repente un uniforme, un martillo y les dijeran, a ver, dicta alguna sentencia porque queremos saber lo que tú piensas de lo que el hermano opina, de lo que el hermano dijo, de algún argumento teológico, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero es un síntoma de nuestra generación. Es un síntoma. Y siendo honestos, hermanos, creo que como cristianos reformados somos más dados a este segundo extremo, de no reconocer el límite de nuestros juicios. O sea, nosotros no somos de los que van a decir, no puedes juzgar a nadie, ¿verdad? Como algunos dicen.
Sabemos que es incorrecto eso. Hay una manera de juzgar las cosas y hay una manera de juzgar a otras personas, con las Escrituras. Pero creo que nosotros somos más dados a este segundo extremo, a pensar que alguien nos ha puesto como los jueces de todas las opiniones, de todo lo que el mundo está haciendo, con una pretensión de omnisciencia, como que en este momento te voy a decir lo que hay en tu corazón. Y aún más en lo que respecta a la opinión que formamos de un ministro. Porque hay iglesias para escoger ahora. Y si a alguien no le gusta la predicación, no le gusta lo que el pastor dijo, no le gusta lo que el pastor opina, no le gusta lo que la esposa del pastor hizo, no, ustedes saben de esa lista, yo no tengo que decírsela. No digo que eso pase en esta iglesia, hermanos. Pero digo, son cosas que hemos visto que pasan en otras iglesias también, que hemos visto que pasan con otros pastores. No estamos exentos de ese peligro. Y lo que estoy diciendo es, tendemos a eso. Esa es nuestra tendencia. Me sorprende que muchos se sientan en las iglesias como jueces, con tal actitud que si el apóstol Pablo resucitara el día de mañana y visitara sus iglesias, le encontrarían algún defecto. Inventarían algo en su contra. Le pasó a los corintios, ¿por qué a nosotros no? Les pasó con un apóstol. Hermanos, mi enseñanza no es inspirada. Ustedes tienen que juzgarla, tienen que discernir si lo que estoy diciendo es conforme a las Escrituras, como los de Berea. Entonces es la labor de los miembros de la iglesia. Pero si su juicio tiene que ver con una opinión personal, con algo que es injusto, hay que suspender eso. Si es algo bíblico, hay que mantenerlo. Y estoy 100% abierto para que ustedes me lo digan. Pero si no es así, debemos suspenderlo. Igual de otros ministros, hermanos, de otros pastores. No, es que aquel pastor está enseñando que aquí, que allá, que en su iglesia, que... Bueno, ¿y a ti qué te importa si no eres miembro de esa iglesia? ¿Sí me explico, hermanos? No es que no nos preocupe lo que pasa allá afuera, es la actitud, a eso me estoy refiriendo, la actitud que mantenemos. Y eso es de lo que les hablaba el apóstol Pablo a los corintios. El querer pasar una sentencia sobre otras personas. Por último, aprendamos a evaluar correctamente a los ministros del Señor. Yo les he dicho, este pasaje nos da un balance adecuado para que no tengamos el ministerio de los apóstoles, ¿verdad? Es el contexto directo, pero también por aplicación de los ministros, de los pastores, ni menos ni más. No debemos considerarlos menos, porque son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero precisamente porque son eso, tampoco debemos considerarlos más. En el día de hoy vemos esos dos extremos. Por un lado, ¿verdad? Personas que se adueñan de los púlpitos, que son completamente autoritarias, que desfalcan a la gente, que le quitan su dinero, ¿no? ¿Y qué enseñan acerca del ministerio? No se muestran como servidores de Cristo. Por supuesto que no van a enseñar eso si no les conviene. Pero también, hermanos, encontramos el otro extremo. Pastores que son fieles, algunos que han estado en una iglesia por años, que ya son adultos mayores y siguen predicando. Y la gente que está sentada allí, un juicio tras otro, tras otro, tras otro, menospreciando la palabra que está predicando ese hermano. Repito, lo que el apóstol Pablo nos da aquí es la forma correcta de evaluar a los ministros, para que no pensemos ni menos de ellos que como debemos pensar, ni más de ellos. Por supuesto, este pasaje me confronta, porque puedo decir que me habla a mí como pastor de un modo distinto al que les habla a ustedes. Yo digo, el apóstol Pablo está hablando de mí,
como servidor, como administrador. ¿Estoy siendo fiel o no? Y me recuerda el peso tan grande de mi llamado y labor, pero también les habla a ustedes de un modo distinto. ¿Cómo vamos a recibir? Y déjenme ir más allá aquí. No solo lo que el hermano Irán nos está enseñando, sino los hermanos que Dios nos vaya a dar en esta iglesia en un futuro. Amén, hermanos. Vamos a orar de esa manera, que Dios nos dé obreros, que Dios nos dé predicadores, y no solo predicadores, que Dios nos dé una pluralidad de pastores. Pero esto nos confronta para decir, ¿cómo vamos a recibir su ministerio? ¿Vamos a recibir su amonestación? ¿Vamos a recibir su predicación? ¿Vamos a recibir cuando hablen en privado con nosotros y nos den un consejo o digan, hermano, hermanita, no está bien lo que usted está haciendo, por esto, por esto, por esto? Pablo, hermanos, nos da las herramientas aquí para mantener una práctica pura en la iglesia. Es impresionante qué tan claras son las instrucciones que el Señor nos ha dado en su palabra, para que podamos ver un orden, una armonía en la iglesia, una pureza. Una congregación, con esto termino, puede animar o destruir a su pastor, pero la forma en que la congregación va a responder está determinada por el concepto que tiene de qué es el ministerio pastoral. ¿Quieren destruir a un pastor? Hagan críticas que no tengan que ver con algún pecado o con algo incorrecto que esté enseñando. Hagan críticas, difúndanlas. Hermanos, son de las cosas que más desaniman al corazón de un pastor. Si alguien algún día me dice, hermano, me dice a mí, hermano, lo que explicaste no estuvo claro, yo digo, híjole, hermano, ayúdame, ¿cómo le hago para corregir? Eso no causa problema, causa preocupación, pero no es un problema. Pero cuando alguien dice, yo no quiero escuchar lo que tú tienes que decir, uy, hermanos, uy, eso es otra cosa, eso sí causa dolor. Y es lo que Pablo nos está diciendo en el pasaje, era su experiencia. Pero repito, con este material que el apóstol nos da, podemos hacer una evaluación correcta. Y espero, hermanos, yo sé que quizá en el pasado, solíamos hacer juicios muy severos y con desconocimiento de otras personas y de otros ministerios. Lo digo aquí públicamente, es algo que los miembros que ya tienen esta iglesia mucho tiempo lo saben. Estábamos actuando de una manera orgullosa. Nos arrepentimos de eso. Pero espero que como iglesia también, utilizando esto que tenemos aquí, podamos crecer en la congregación, pero también en las relaciones con otros hermanos, diciendo, allí también hay servidores de Cristo, hay administradores de los misterios de Dios. Y es sorprendente pensar cuánto nos ha dado el Señor en esta iglesia y a través de otras iglesias, de otros pastores que el Señor sigue levantando. De tal manera, hermanos, que en lugar de mostrar orgullo, mostremos gratitud. Eso es lo que la gracia produce en un corazón. Gratitud. Oremos, hermanos. Señor, Padre nuestro, damos muchas gracias por tu palabra, que por gracia podemos recibir estas cosas, percibirnos de nuestro error, de nuestro orgullo, pedirte perdón, Señor, y pedir que con tu gracia tú nos sigas renovando, que nos ayudes a entender mejor lo que es la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, lo que significan los ministros. Y Señor, pedimos también, aprovechando esta oportunidad, que tú nos concedas una pluralidad de ancianos en esta iglesia, de hombres con un carácter santo, que puedan predicar correctamente, Señor, profundamente, claramente tu palabra. Concédenos eso, Señor, porque sabemos
que en Cristo no hay ninguna deficiencia para proveer dones a su iglesia. Ayúdanos, Señor, a caminar en humildad, en gratitud, en gozo, Padre, y aplicar estas cosas que hemos aprendido. También pedimos, Señor, que bendigas estos elementos de los que vamos a participar, que podamos considerarlos como comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a seguir manteniendo esa esperanza del regreso de tu Santo Hijo hasta que podamos verte, Señor, en gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.